La mañana del aniversario de mi cumpleaños, número 63, llegó con una calma que no había sentido en años. Me senté en mi porche con una taza de té verde, observando cómo los patos nadaban tranquilamente en el lago. Era difícil creer que había pasado un año completo desde aquella noche horrible en el restaurante. Un año desde que mi vida casi termina por el veneno de Ellison y un año desde que comencé a recuperar todo lo que había perdido. El timbre de mi puerta me sacó de mis pensamientos. Era Jessica, con una sonrisa radiante y un pastel en las manos. «Feliz cumpleaños, señora Morrison», dijo mientras entraba. «Quería ser la primera en celebrar con usted». Nos abrazamos con el cariño de dos personas que habían pasado juntas por algo inimaginable. Jessica se había graduado hacía 3 meses como enfermera y había conseguido trabajo en un centro especializado en cuidado de ancianos. El mismo tipo de lugar donde su abuela había sido víctima de Ellison, pero ahora transformado por nuevos protocolos de seguridad que nosotras habíamos ayudado a implementar. Mientras cortábamos el pastel, Jessica me contó sobre su trabajo. «Señora Morrison, no sabe cuántas veces al día pienso en usted y en mi abuela. Cada paciente que veo, me aseguro de tratarlo con la dignidad que ambas merecían. He identificado 3 casos sospechosos en otros centros este año. 3 ancianos que estaban siendo medicados incorrectamente por familiares con intenciones oscuras. Uno de ellos era un hombre de 75 años cuya sobrina había estado agregando sedantes a su comida diaria. Otro era una mujer de 80 años cuyo cuidador contratado estaba robando sus medicamentos para el corazón y reemplazándolos con placebos. El tercero era un viudo de 68 años cuyo hijo estaba mezclando anticoagulantes en sus bebidas, esperando causar un derrame cerebral que pareciera natural. Mi corazón se llenó de orgullo y también de tristeza por lo común que parecía ser este tipo de abuso. «Has salvado vidas, Jessica. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti. Y yo también lo estoy». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Todo comenzó porque usted tuvo el valor de sobrevivir y de contar su historia. Me dio el valor de seguir adelante. Cuando vi lo que le pasó a usted, cuando vi cómo luchó y ganó, supe que tenía que hacer algo más que simplemente seguir sospechando. Tenía que actuar». Márquez llegó poco después con Sara, su nueva pareja. Sara era una mujer de mi edad, viuda como yo, que había perdido a su esposo en circunstancias difíciles. Desde el principio, me había caído bien por su honestidad brutal y su sentido del humor. «Gloria», me dijo, mientras me entregaba un ramo de flores, «Márquez me ha contado todo lo que pasaste. Solo quiero que sepas que nunca intentaré ocupar un lugar que no me corresponde. Estoy aquí como la pareja de tu hijo, no como alguien que quiera reemplazar nada en tu vida». Su franqueza me conmovió profundamente. «Sara», le respondí tomando sus manos, «lo único que quiero es que Márquez sea feliz. Y puedo ver que lo hace feliz. Eso es suficiente para mí». Durante el almuerzo, que compartimos en mi comedor con vista al lago, Márquez me entregó un sobre elegante con mi nombre escrito en su letra. «Mamá, esto es para ti». Dudé antes de abrirlo, preguntándome si sería algo relacionado con Ellison o el juicio. Mi corazón todavía se aceleraba cuando pensaba en documentos legales. Pero cuando lo abrí, encontré algo completamente inesperado. Eran documentos de una fundación que Márquez había creado en mi nombre, la Fundación Gloria Morrison para la Protección de Ancianos. «Márquez, ¿qué es esto?», pregunté con voz temblorosa mientras leía los papeles. «Es una organización sin fines de lucro», explicó con ojos brillantes de emoción contenida. «He donado parte de mi herencia de la abuela Margaret para comenzarla. La fundación entrenará cuidadores, educará a familias sobre señales de abuso y proporcionará recursos legales gratuitos a ancianos en situaciones vulnerables. También ofreceremos líneas telefónicas de ayuda a las 24 horas, donde las personas mayores pueden llamar si sospechan que están siendo maltratadas o manipuladas». Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No podía creer que algo tan hermoso pudiera surgir de algo tan horrible. «Y hay más», continuó Sara con una sonrisa cálida. «La fiscalía nos contactó la semana pasada. Gracias a tu testimonio y al de Jessica, han reabierto investigaciones sobre otras 5 muertes sospechosas en asilos durante los últimos 10 años. Casos que habían sido cerrados como muertes naturales sin mayor investigación». «¿5 más?», susurré sintiendo que el mundo se inclinaba ligeramente. «Es posible que el alcance de lo que Ellison hizo sea mucho mayor de lo que pensábamos», dijo Jessica con voz seria. «Pero ahora, gracias a ti, esas familias tendrán respuestas. Tendrán justicia, y los culpables no podrán seguir haciendo daño». Esa tarde, después de que todos se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, me senté en mi jardín entre las flores que había plantado durante mi recuperación. Cada rosa, cada lirio, cada margarita representaba un día que había sobrevivido, un día que Ellison había planeado quitarme. Había algo profundamente sanador en trabajar con la tierra, en ver cómo las semillas que plantaba crecían y florecían. Era una metáfora perfecta de mi propia vida. Había sido plantada en tierra oscura y venenosa, pero había encontrado la manera de florecer de todas formas.
Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido, pero algo me impulsó a contestar. «Señora Morrison», dijo una voz temblorosa al otro lado. «Soy Patricia Chen, la hermana de la detective Sarah Chen. Mi hermana me pidió que la llamara. Ella falleció hace 2 semanas de cáncer, pero antes de morir, me pidió que le diera un mensaje». Mi corazón se detuvo por completo. La detective Chen había sido tan importante en mi caso, tan dedicada a buscar justicia. Había pasado horas conmigo, escuchando cada detalle, creyéndome cuando otros podrían haber dudado. ¿Qué mensaje?, pregunté apenas capaz de hablar. Ella quería que supiera que su caso cambió su vida completamente. Dijo que había estado en la policía durante 20 años, pero que nunca había visto a alguien con tanto coraje como usted. Le dio esperanza de que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes y que los sobrevivientes pueden convertirse en guerreros. Esas fueron sus últimas palabras coherentes antes de que el dolor se volviera demasiado fuerte. También me pidió que le dijera que no se rindiera nunca, que su voz importaba más de lo que usted podría imaginar. Lloré por una mujer que apenas había conocido, pero que había luchado por mí cuando yo no podía luchar por mí misma. Le agradeceré eternamente a su hermana, le dije a Patricia con voz quebrada. Ella ayudó a salvar mi vida y me dio la fuerza para recuperarla. Ella lo sabía, respondió Patricia. Y quería que usted supiera que su historia la ayudó a morir en paz, sabiendo que había hecho una diferencia real en el mundo. Sarah me dijo que cada vez que se sentía desanimada por los casos que no podía resolver, pensaba en usted y en cómo había tomado su dolor y lo había convertido en propósito. Eso le daba fuerzas para seguir adelante. Esa noche, sola en mi casa junto al lago, con solo el sonido de las olas suaves golpeando la orilla, escribí en mi diario algo que había comenzado a hacer como parte de mi terapia para procesar todo lo que había vivido. Hoy cumplo 63 años. Escribí con mano firme. Hace un año pensé que este día nunca llegaría. Pensé que Elisén me había quitado mi futuro, mi dignidad, mi cordura. Pero estaba equivocada en tantas cosas. Lo único que me quitó temporalmente fue mi confianza en mí misma y en mi percepción de la realidad. Todo lo demás, todo lo que realmente importa, sigue aquí y es más fuerte que nunca. Mi mente está clara como el cristal. Mi cuerpo está sanando día a día. Mi hijo me ama y confía en mí completamente. He encontrado un propósito más grande que yo misma. Y he aprendido que la fortaleza no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caes. 2 semanas después de mi cumpleaños, recibí una llamada completamente inesperada de la prisión estatal, donde Elisén estaba cumpliendo su condena. El oficial de prisiones me informó que Elisén había solicitado formalmente una reunión conmigo. Tenía derecho a rechazarla sin dar explicaciones. Mi primera reacción fue exactamente esa, rechazarla inmediatamente sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué querría volver a ver a la mujer que había tratado de matarme? ¿Qué podría ganar sometiéndome a eso? Pero mi terapeuta, la doctora Williams, me sugirió que considerara la posibilidad con cuidado. A veces, me dijo durante nuestra sesión semanal, el cierre verdadero viene de enfrentar a nuestros demonios una última vez, pero en nuestros propios términos, con nuestro propio poder completamente restaurado. Lo pensé durante 3 días completos. Hablé con Márquez, quien me dijo que me apoyaría en cualquier decisión que tomara. Hablé con Jessica, quien compartió que ella había visitado a Elisén en prisión 6 meses atrás para confrontarla sobre la muerte de su abuela. Fue difícil, me dijo Jessica, pero necesitaba mirarla a los ojos y decirle que no había ganado, que su abuela era recordada con amor, mientras que ella sería recordada solo como un monstruo. Eso me ayudó a sanar. Finalmente decidí ir, pero con condiciones claras que hice cumplir estrictamente. Márquez me acompañaría y permanecería visible en todo momento. Habría guardias presentes, y yo controlaría completamente cuando terminaba la visita. La prisión era un lugar frío y gris que olía a desesperación mezclada con productos de limpieza industrial. Las paredes de concreto parecían absorber toda la luz y la esperanza. Mientras caminaba por los pasillos, escoltada por un guardia, pasamos junto a otras mujeres prisioneras. Algunas me miraron con curiosidad, otras con indiferencia. Me pregunté cuántas de ellas habían cometido crímenes de desesperación y cuántas, como Elisén, habían elegido deliberadamente hacer daño para beneficio propio. Cuando Elisén entró a la sala de visitas custodiada por 2 guardias, me sorprendió lo mucho que había cambiado en el año transcurrido desde el juicio. Su cabello, antes perfectamente arreglado con ese corte caro que siempre mantenía, ahora tenía raíces grises de varios centímetros y estaba recogido descuidadamente. Su piel había perdido ese brillo saludable que siempre había mantenido con cremas caras y tratamientos faciales regulares. Las líneas alrededor de sus ojos y boca se habían profundizado dramáticamente. Había perdido peso, pero no de manera saludable. Se veía demacrada, consumida. Pero lo más impactante era su mirada. Ya no había esa fría calculación que solía caracterizarla, ese brillo manipulador que reconocía ahora en retrospectiva. Solo había vacío profundo y cansancio existencial. Gloria, comenzó con voz rasposa, gracias por venir. No pensé que lo harías.
pero yo levanté mi mano con firmeza, estableciendo inmediatamente los límites. No, la interrumpí con voz clara y fuerte. Yo hablaré primero. Esta vez, serás tú quien escuche sin interrumpir. Si no puedes hacer eso, me iré inmediatamente. Ella sintió lentamente, sin protestar, lo cual fue sorprendente, viniendo de alguien que siempre había necesitado controlar cada conversación. Respiré profundamente, centrándome en las palabras que había estado ensayando durante días. Vine aquí para decirte algo que necesito que entiendas completamente. Durante meses me hiciste creer que era débil, que estaba perdiendo la razón, que era una carga para mi familia y para el mundo. Me hiciste dudar de cada pensamiento, de cada memoria, de cada percepción. Pero estabas equivocada en todo. Soy más fuerte de lo que tú nunca podrás ser, nunca pudiste ser. Porque yo elegí la vida cuando habría sido más fácil rendirme. Elegí el amor cuando habría sido más fácil volverme amarga. Elegí construir algo positivo de mi dolor en lugar de destruir como tú hiciste. Tú elegiste el camino fácil, el camino del egoísmo y la crueldad y la manipulación. Y ahora pasarás el resto de tu vida pagando por esas elecciones egoístas. Ellison me miró sin expresión durante un largo momento que se sintió como una eternidad. Luego, para mi sorpresa genuina, sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían reales por primera vez desde que la conocía. Tienes razón en todo, susurró con voz quebrada. Yo pensaba que era inteligente, que era más lista que todos, que tenía control total. Pero lo único que tenía era vacío interior. Un vacío enorme que intenté llenar con dinero, con poder sobre otros, con la ilusión de control. Pero nunca fue suficiente. Nunca llenó el agujero dentro de mí. Mi terapeuta aquí en la prisión dice que soy una sociópata, que nunca podré sentir empatía real de la manera que las personas normales la sienten. Y creo que tiene razón. He estado tratando de entender durante meses por qué hice lo que hice, y la verdad más aterradora es que no había una razón profunda. Simplemente quería lo que tenías y no me importó destruirte para conseguirlo. ¿Alguna vez sentiste algo real por Márquez? Pregunté, necesitando saber la respuesta a esa pregunta que me había atormentado. Él te amaba genuinamente, te dio todo de sí mismo. Ella bajó la mirada hacia sus manos esposadas que descansaban sobre la mesa de metal. No lo sé honestamente, admitió después de una pausa larga. Pensé que sí al principio. Pensé que podía sentir lo que otras personas llamaban amor. Pero mirando atrás con algo de claridad que nunca tuve antes, creo que solo veía lo que él podía darme. Una familia respetable, estabilidad financiera, acceso a dinero y propiedades. Nunca lo vi como una persona real, con sentimientos reales y necesidades emocionales. Él era una herramienta para conseguir lo que yo quería. Y a ti, nunca te vi como un ser humano con valor propio. Solo eras un obstáculo entre yo y lo que codiciaba. Su honestidad bruta me dolió profundamente, pero también me liberó de una manera extraña. Porque confirmaba algo que ya sabía en mi corazón, pero que necesitaba escuchar en voz alta. Nada de lo que Ellison había hecho tenía que ver conmigo como persona realmente. Yo había sido simplemente un blanco conveniente para alguien incapaz de amor verdadero o empatía genuina. No era personal en el sentido de que mis acciones o mi personalidad hubieran causado su odio. Habría hecho lo mismo a cualquiera que estuviera en mi posición. ¿Hay otras víctimas además de las que conocemos? Pregunté directamente. Familias que merecen saber la verdad sobre lo que les pasó a sus seres queridos. Ellison guardó silencio durante largo tiempo. Pude ver la lucha interna en su rostro. Finalmente asintió lentamente. Sí, susurró. Antes de Elena Torres, hubo dos más. Un hombre en Seattle y una mujer en Portland. Ambos casos fueron cerrados como muertes naturales. Nadie sospechó nada porque yo era muy cuidadosa, muy paciente. El proceso tardaba meses. Para cuando morían, sus familias ya estaban convencidas de que el deterioro era inevitable. Me sentí físicamente enferma. ¿Darás los nombres a las autoridades? Ya lo hice, respondió con voz monótona. La semana pasada le di toda la información a la fiscalía. No porque haya encontrado una conciencia repentinamente. Simplemente estoy cansada de cargar los secretos. Y supongo que una parte pequeña de mí quiere que esas familias tengan respuestas, aunque eso no cambie nada de lo que hice. Antes de irme, después de una hora agotadora emocionalmente, me giré una última vez hacia ella. Ellison, hay algo más que necesitas saber y entender completamente. A pesar de todo lo que me hiciste, de todo el dolor y el miedo y la confusión que causaste, he encontrado algo que tú nunca tendrás sin importar cuántos años vivas. He encontrado paz verdadera. He encontrado propósito genuino en ayudar a otros. He encontrado la fuerza para perdonar, no por ti sino por mí misma. Porque cargar odio y deseo de venganza es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Y yo he tenido suficiente veneno literal y figurativo en mi vida para varias vidas. Sus lágrimas ahora caían libremente por sus mejillas sin maquillaje. ¿Cómo puedes perdonarme después de todo lo que te hice? Preguntó con voz genuinamente confundida. Después de que literalmente intenté matarte. Después de que te hice dudar de tu cordura. Después de que manipulé a tu hijo contra ti.
¿Cómo es posible ese nivel de perdón? No te estoy perdonando por lo que hiciste, ni te estoy diciendo que está bien, aclaré firmemente. Las acciones tienen consecuencias y tú estás viviendo las tuyas. Te estoy liberando del poder que todavía tenías sobre mí, del espacio que ocupabas en mi mente y en mi corazón. La diferencia es importante y fundamental. Cuando salí de esa prisión al aire libre y la luz del sol, sentí como si una carga enorme y pesada se hubiera levantado completamente de mis hombros. Márquez me estaba esperando en el estacionamiento y me abrazó fuerte apenas me vio. Estoy tan orgulloso de ti, mamá. Eres la persona más valiente que conozco. Siempre lo has sido, pero ahora puedo verlo claramente. No soy valiente, le respondí honestamente. Solo soy una sobreviviente que se negó a dejar que el mal ganara, que eligió seguir adelante incluso cuando parecía imposible. Condujimos de regreso a casa en un silencio cómodo y reflexivo, mientras miraba por la ventana el paisaje familiar que pasaba, los árboles y las casas y las personas viviendo sus vidas. Pensé en todas las mujeres como yo, como la abuela Elena de Jessica, como las otras víctimas de Lisen cuyos nombres ahora conocíamos. Pensé en todas las personas mayores que en este momento están siendo manipuladas, abusadas, envenenadas lenta o rápidamente por aquellos en quienes confían ciegamente. Y entonces supe con certeza absoluta cuál sería mi misión y mi propósito por el resto de mi vida, sin importar cuántos años me quedaran. No solo sobrevivir día a día, sino asegurarme activamente de que mi historia previniera que otros sufrieran lo mismo que yo sufrí. Esa noche llamé a Jessica inmediatamente al llegar a casa. Tengo una idea importante, le dije con entusiasmo renovado. ¿Qué te parecería si trabajáramos juntas en un programa de capacitación intensiva para profesionales médicos, trabajadores sociales y familiares? Algo que les enseña a reconocer los signos sutiles de envenenamiento gradual en pacientes ancianos, las señales de manipulación psicológica, los patrones de aislamiento progresivo. Su entusiasmo fue inmediato y contagioso. Sería perfecto y necesario, respondió con voz emocionada. Y podríamos incluir también capacitación específica para familiares sobre cómo proteger a sus seres queridos sin ser demasiado invasivos. Cómo hacer las preguntas correctas, cómo verificar información, cómo confiar en sus instintos cuando algo se siente mal, incluso si no pueden explicar exactamente qué. Durante los siguientes 6 meses intensos, trabajamos incansablemente en el proyecto. Márquez usó generosamente los recursos de la Fundación Gloria Morrison para financiar cada aspecto del programa. Sara, con su experiencia profesional en trabajo social, nos ayudó a diseñar un currículo que fuera tanto educativo como prácticamente aplicable. Y Jessica, con su conocimiento médico y su experiencia directa, se aseguró de que todo fuera científicamente sólido y médicamente preciso. Lanzamos oficialmente el programa en el aniversario exacto de la muerte de Elena Torres. Lo llamamos Protocolo Elena en honor a la primera víctima conocida de Lisen y para asegurarnos de que su nombre fuera recordado por algo más que su trágica muerte. En el evento de lanzamiento celebrado en un centro comunitario local, hablé frente a más de 200 profesionales de salud, trabajadores sociales, activistas de derechos de ancianos y familiares preocupados. Mi nombre es Gloria Morrison, comencé con voz clara que no temblaba. Hace 2 años, mi nuera intentó asesinarme lentamente y sistemáticamente con veneno cardíaco. Durante meses me hizo creer que estaba perdiendo la razón, que me estaba convirtiendo en una carga, que mi mente me estaba traicionando. Casi lo logra completamente. Pero estoy aquí hoy, no solo como una sobreviviente, sino como alguien que se niega absolutamente a permitir que su dolor haya sido en vano. Conté mi historia completa durante los siguientes 45 minutos, sin omitir los detalles dolorosos y humillantes, sin endulzar las partes que me hacían parecer ingenua o débil o demasiado confiada, porque sabía con certeza que solo la verdad completa y sin filtros era lo que podía verdaderamente educar y prevenir futuros abusos similares. Cuando terminé mi relato, el silencio en la sala era absoluto y pesado. Luego, lentamente, una mujer mayor en la primera fila se puso de pie con dificultad. Tenía lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Gracias, dijo con voz temblorosa pero firme. Muchas gracias por darme el valor de hablar finalmente. Mi hija ha estado haciendo exactamente lo mismo que su nuera le hizo a usted. Pensé que estaba perdiendo la razón. Pensé que era mi culpa no poder recordar cosas. Pero ahora sé que no lo es. Ahora sé que puedo pedir ayuda una por una, como un efecto dominó emocional. Otras personas se pusieron de pie en esa sala, cada una compartiendo brevemente su propia historia de abuso, de manipulación, de casi perderse a sí mismas ante la crueldad de aquellos que deberían haberlos amado y protegido. Un hombre de 70 años habló sobre cómo su hijo lo había aislado de sus amigos de toda la vida. Una mujer de 65 años contó sobre cómo su cuidadora le había estado robando dinero mientras la convencía de que ella misma lo estaba perdiendo por olvidos. Otro hombre describió cómo su nueva esposa lo había estado medicando excesivamente para mantenerlo dócil y controlable. Esa noche, mientras conducía silenciosamente a casa con Márquez en el asiento del pasajero,
me di cuenta de algo profundo y transformador. Ellison había intentado matarme por razones puramente egoístas. Tomar mi dinero, mi casa, mi vida entera. Pero al fallar en su objetivo, sin saberlo y sin quererlo, me había dado algo infinitamente más valioso de lo que me había intentado quitar. Me había dado un propósito clarísimo, una voz poderosa para los que no tienen voz, y una plataforma para ayudar a innumerables personas que nunca habría conocido de otra manera, si mi vida hubiera continuado su curso normal y tranquilo. El mal que ella había intentado hacer con tanta planificación y frialdad se había transformado en algo genuinamente bueno y sanador. No por ella ni gracias a ella, sino completamente a pesar de ella. Y esa realización era mi victoria definitiva e innegable. Hoy, 2 años completos, después de aquella noche transformadora en el restaurante italiano que tanto me gustaba, me despierto cada mañana genuinamente agradecida. Agradecida por Jessica Torres, quien tuvo el valor extraordinario de advertirme cuando podría simplemente haberse quedado callada por miedo o incertidumbre. Agradecida por Márquez, quien encontró la fuerza interna para aceptar una verdad dolorosa sobre alguien que amaba y para reconstruir nuestra relación desde cimientos más honestos. Agradecida por cada día adicional que tengo para vivir plenamente, para amar sin reservas, para hacer una diferencia tangible en el mundo. A mis 64 años, finalmente entiendo con claridad cristalina lo que significa ser verdaderamente libre. No es la ausencia de problemas o dolor o desafíos, es la capacidad de enfrentar lo peor que la vida puede ofrecerte, mirarlo directamente a los ojos y elegir conscientemente seguir adelante de todas formas con esperanza y propósito. Mi historia no es solo sobre sobrevivir a un intento de asesinato calculado. Es sobre reclamar tu poder personal cuando alguien intenta robártelo. Es sobre confiar en tu propia mente cuando otros insisten en que está fallando. Es sobre encontrar fuerza en la comunidad y propósito genuino en el dolor más profundo. Ellison Morrison está en prisión, donde pasará el resto de su vida sin posibilidad de libertad condicional. Pero yo estoy aquí, viva y floreciendo en mi hermosa casa junto al lago, rodeada de personas que me aman genuinamente por quien soy, haciendo trabajo significativo que importa profundamente, viviendo una vida plena que casi pierdo. Y cada día que vivo plenamente, que río libremente, que ayudo a otra persona, es mi mayor y más dulce venganza contra aquellos que intentaron destruirme. Porque al final, aprendí que la mejor venganza no es el odio consumidor o la amargura permanente. Es la felicidad auténtica, es la paz interior, es la vida bien vivida con propósito y amor. Y eso es exactamente lo que tengo ahora y lo que protegeré con cada fibra de mi ser por el resto de mis días.